Muy buenos días, jóvenes. Esta es la clase de matemáticas 3. Ya es la tercera unidad y esta es la semana número 1. El tema de esta semana es la parábola. Una parábola se define como el lugar geométrico de los puntos en el plano que equidistan de un punto fijo y de una recta fija. El punto fijo es el foco de la parábola y la recta fija recibe el nombre de directriz. Veamos en una gráfica. Esta es una parábola, como normalmente se le conoce. Aquí está el foco al que hace referente la definición. Y esta es la directriz que también mencionada ahí en esta definición. Tenemos aquí que la palabra equidistante es un adjetivo empleado para referirse a algo que se encuentra a igual distancia entre dos puntos. Los elementos asociados a la parábola. Tenemos el foco, que es este que está aquí. Una particularidad de la parábola es que la distancia que existe del vértice, que es el centro de la parábola, al foco, es la misma distancia que existe del vértice a la directriz. La línea que atraviesa a la parábola y que pasa por el vértice de manera perpendicular a la directriz recibe el nombre de eje de la parábola. Y a la intersección entre la directriz y el eje de la parábola, pues se le llama intersección del eje con la directriz. Ahora bien, acabamos de mencionar que el centro de la parábola recibe el nombre de vértice. Una cuerda es una línea que pasa por dos puntos de la parábola, sea cual sea su posición. Y cuerda focal, pues es también una línea que pasa por dos puntos de la parábola, pero además de eso, cruza por el foco. Y cualquier línea que vaya desde el foco a cualquiera de los puntos correspondientes o que forman parte de la parábola recibe el nombre de radio focal o bien radio vector y se le asocia con la letra P. Se le identifica con la letra P. Por último, la línea que cruza por el foco y que une dos puntos de la parábola forma perpendicular, en forma perpendicular, con respecto al eje de la parábola, pues recibe el nombre de lado recto y es esta línea que está aquí. Y bien, en las ecuaciones ordinarias de la parábola con centro en el origen, tenemos la horizontal, que obviamente que tiene vértice en el origen y que abre hacia la derecha, este, se encuentra sobre el eje de las X, su vértice. Y estos serían sus elementos. Más adelante los vamos a ver en cada ejemplo. Luego tenemos la siguiente, sigue siendo la horizontal, pero ahora abre hacia la izquierda. Y la variación entre las ecuaciones, pues es este signo negativo, ¿verdad? Que aparece y que nos indica que esa gráfica pues abre hacia el lado izquierdo del eje X. El siguiente caso es la parábola vertical. Como pueden ver, cuando se trata de una parábola horizontal, la variable que está elevada al cuadrado es la y en el caso de una parábola vertical, pues la variable que está elevada al cuadrado es la x. Esta, como abre hacia arriba, pues es positiva la ecuación. Y en el caso de la ecuación que tiene el signo negativo, pues es porque la parábola abre hacia abajo o hacia el lado negativo del eje Y.
Vemos los ejemplos. Dice, la ecuación de una parábola es x cuadrada menos 6y. Acabamos de ver ahorita que cuando la variable x es la que está elevada al cuadrado, es porque estamos trabajando con una parábola vertical. Obtén las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto. Y además hay que trazar la gráfica. Bien, a partir de la ecuación, que es esta que tenemos aquí, la asociamos con el tipo de función que le corresponde. Es esta, es la positiva, perdón, es la vertical. Y como tiene signo negativo, pues ya estamos identificando que efectivamente va a abrir hacia abajo. Bien, ¿qué podemos obtener de esto que ya conocemos? Este menos 6 está representando el 4a de mi ecuación. Entonces los igualamos y despejamos la variable a para obtener su valor. El 4 que está aquí está multiplicando, pues al pasarlo al otro lado de la igualdad va a pasar dividiendo. Sería menos 6 cuartos. Simplifica esa fracción, nos va a quedar 3 medios. Ese es el valor de a. Entonces, las coordenadas del foco para una parábola vertical son 0,a. Entonces, para esta parábola específica, su coordenada del foco sería 0, menos 3 medios. Y la ecuación de la directriz está determinada por y igual a menos a, que para este gráfica o esta parábola específica, pues habría que multiplicar el menos por el valor de a, que menos 3 medios, pues nos va a quedar que y es igual a 3 medios. Esa es la ecuación de la directriz. Y también la podemos expresar como la 2y menos 3, esta ecuacióncita, y representa lo mismo. ¿Y qué otra cosa nos están pidiendo encontrar? La ecuación del lado recto, bueno, el valor del lado recto. El lado recto se calcula obteniendo el valor absoluto de 4 veces el valor de a. En este caso, si yo multiplico 4 por menos 3 medios, pues me va a dar menos 6 como resultado. Y el valor absoluto de menos 6 es 6. ¿Qué nos dice esto? Pues me está indicando que a partir del foco, yo voy a contar 3 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia la izquierda, y ahí voy a colocar los extremos del lado recto. Aquí está. Tiene el vértice en el origen, que es 0,0. Dijimos el foco está a menos 3 medios, entonces es 1, 2, menos 3 medios. Aquí está. A partir del foco, dijimos que como el lado recto es de 6 unidades, pues entonces cuento 1, 2, 3 unidades. Ahí está el extremo. 1, 2 y 3 unidades. En total, el lado recto mide 6 unidades. La directriz, dijimos que estaba en y igual a 3 medios, pues y igual a 3 medios es de este lado. Y efectivamente nuestra parábola abre hacia abajo, como nos lo había indicado ya la función, ¿verdad? Aquí otro ejemplo dice, obtén la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en 0,3. Halla la ecuación de su directriz, la longitud del lado recto y traza su gráfica. Aquí tenemos que como el foco está en 0,3, quiere decir que está posicionado sobre el eje Y, volvemos a trabajar con una parábola vertical. La distancia del vértice al foco, pues son 3 unidades. La coordenada me lo está diciendo. Por tanto, A vale 3 unidades. Y puedo sustituir en esta ecuación. A vale 3, pues multiplico 4 por 3, son 12y. Esta es la ecuación de la recta con la que estamos trabajando. Ya la tenemos ahí. ¿Cuánto vale bueno, cuál sería la ecuación de la directriz? La ecuación de la directriz es y igual a menos a. Y si a vale 3, pues la directriz va a ser y igual a menos 3. El valor del lado recto es valor absoluto 4 veces a. 4 por 3 son 12 y el valor absoluto de 12 son 12 unidades. ¿Qué me indica esto? Pues que desde el vértice yo voy a contar 6 unidades a la izquierda y 6 unidades, perdón, desde el foco.
Desde el foco voy a contar 6 unidades a la izquierda y 6 unidades a la derecha para poder trazar los extremos del lado recto. Veamos, aquí está, vértice en 0,0. Dijimos que el foco está en 0,3, entonces es 1, 2, 3. Aquí está el foco, 0,3. Contamos 6 unidades a la izquierda, 6 unidades a la derecha, para que sean los extremos del lado recto. 6 y 6 me da 12, que es este valor que tenemos aquí. Y por último hay que trazar la directriz, que es y igual a -3. Me voy hasta el -3 y trazo una línea recta. El lado recto, no lo había dicho hace rato, pero el lado recto debe de tener la misma longitud. Perdón, el lado recto y la directriz deben de tener la misma longitud. Si ya hice el cálculo del valor del lado recto y me dio que son 12 unidades, pues la directriz yo la voy a dibujar del mismo tamaño que el lado recto. ¿Sí? Siguiente ejemplo. Dice, obtén la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en 0,3. Haya la ecuación de su longitud y el lado recto. La misma. Dice, una parábola con vértice en el origen y eje en el eje X pasa por el punto -3,6. Haya la ecuación de la parábola, las coordenadas de su foco, la ecuación de su directriz y la longitud de su lado recto. Traza su gráfica. Dice que la parábola está con vértice en el origen, eso ya lo sabemos. Dice que el eje de la parábola es el eje de las X. Quiere decir que entonces estamos trabajando con una parábola horizontal y esta es la ecuación que la representa. Bien, dice la parábola pasa por el punto -3,6. Entonces, estas coordenadas deben de satisfacer esta ecuación. -3 es X y 6 es Y, pues las vamos a sustituir estas variables en la ecuación. Sería 6 al cuadrado y el -3 en el lugar de la X. Hacemos las operaciones, 4 por -3 nos da -12, 6 al cuadrado es 36. Si yo quiero obtener el valor de A, pues este -12 va a pasar dividiendo con todo y su signo negativo. 36 entre el -12 me da este -3 que tengo aquí. Y ya tenemos el valor de A. Una vez que tenemos el valor de A, pues lo voy a sustituir aquí en la ecuación para poder obtener la ecuación de la parábola con la que estoy trabajando. Entonces sería 4 por -3x, me va a dar -12x. Ya sabemos que es una parábola horizontal y con este signo negativo nos está indicando que va a abrir hacia la izquierda. Bien, dice la parábola tiene su eje en el eje X, por las coordenadas del foco vendrían siendo -3,0, porque A vale -3. Ya tenemos las coordenadas del foco, vamos a obtener la ecuación de la directriz. Como la directriz se encuentra en el eje de las X, pues la ecuación de la directriz sería X igual a -A y menos por menos da más. Entonces, X es igual a 3 y esa es la ecuación de la directriz. El lado recto pues es 4 veces A, multiplico 4 por -3 me da -12, su valor absoluto es 12. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del foco, que está posicionado en -3,0, yo voy a contar 6 unidades hacia arriba y 6 unidades hacia abajo para poder dibujar el lado recto de la parábola. Colocamos el vértice en 0,0, el foco en -3,0, los extremos del lado recto, que son -3,6 y -3,6. Y ya podemos dibujar nuestra parábola de esta manera. Inmediatamente colocamos nuestra directriz en X igual a 3. Aquí está el 3. Dijimos debe de medir exactamente lo mismo que el lado recto, pues van a ser 6 unidades de un lado y 6 unidades del otro para que en total
mida 12 unidades la directriz. Y por último, el trabajo de la semana, pues van a ser esta actividad número 14 del número 1, van a ser el A, B, D y E para poder abarcar todas las posibilidades de la parábola. Y del número 2 van a ser el inciso A, B y C. Los números que no están incluidos aquí es para los que no entren a clases en esta unidad. Los que no entran a la clase pues van a tener que resolver todos los problemas de cada actividad que se desarrolle en la semana. Y vamos a continuar con la clase de física. Para esta clase es la ley de gravitación universal, es el tema. Newton, dice el gran físico y matemático inglés, nació en 1642, año en el que murió Galileo Galilei. Después de estudiar las teorías de Kepler sobre el movimiento de los planetas, decidió investigar la causa de que estos pudieran girar alrededor del Sol, perdón, alrededor de órbitas bien definidas. El primero en describir la forma en que actúa la gravedad fue Newton, quien encontró que todos los objetos ejercen entre sí una fuerza de atracción, a la cual llamó fuerza gravitacional. Dice Newton explicó que la atracción gravitatoria mantenía a los planetas en órbitas alrededor del Sol, al igual que la misma fuerza mantiene a la Luna en órbita alrededor de la Tierra. En 1687, Newton publicó su ley de gravitación universal y en ella expuso la atracción gravitatoria que está en función de la masa de los objetos y de la distancia entre ellos. Dice, cuanto mayor masa tenga un objeto, mayor será la fuerza con que atrae a los demás objetos. Debido a ello, un hombre tiene menor peso en la Luna que en la Tierra. Dice, pues la masa de la Tierra es mayor a la de la Luna y por tanto también será mayor la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria con la cual se atraen los objetos será mayor a medida que disminuye la distancia existente entre ellos. ¿Qué es lo que pasa cuando los paracaidistas se arrojan al vacío? ¿Sí? Cuando están tentativamente cerca, pues es más fácil para ellos acercarse y tomarse las manos que cuando están bastante alejados uno del otro, gracias a la fuerza de gravitación universal. Dice, la ley de gravitación universal se enuncia de la siguiente manera. Los objetos cualesquiera se atraen con una fuerza cuya magnitud es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esto lo podemos ver de una forma más sencilla, pues por medio de la expresión matemática que es esta que está aquí, donde la G representa la constante de gravitación universal y su valor es de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Aquí están los newtons, metros cuadrados sobre kilogramo al cuadrado y el 11 es negativo. Veamos los ejemplos. Dice, calcula la magnitud de la fuerza gravitacional con la que se atraen dos personas si una de ellas tiene una masa de 60 kilos y la otra de 70. Y la distancia que hay entre ellos es de 1.5 metros. Bien, lo más importante siempre es resolver los problemas y que se pueda hacer el desglose de los datos que se tienen y reflejar ahí aquello que se está buscando. Nos están pidiendo encontrar la fuerza, la magnitud de la fuerza gravitacional, pues eso lleva un signo de interrogación. Me dieron la masa de las dos personas, una de 60 y la otra de 70 kilos. Me están proporcionando la distancia entre ambos, que es de 1.5 metros, y la constante G, pues ya les había dado el valor y aunque no lo incluya entre los datos del problema, es algo que debemos de conocer y que nos debemos de aprender. Ahora bien, la fórmula pues es la misma que puse hace rato. Es importante que las unidades de masa estén expresadas en kilos, así como las unidades de la distancia estén dadas en metros, de acuerdo a las unidades que están reflejadas en la constante de gravitación universal.
Pues muy bien, hacemos la sustitución. Primero va la G, pues aquí se pone con todo y sus elementos. En la parte superior se multiplican las dos masas y se dividen entre la distancia elevada al cuadrado. Una vez que hacemos todas estas operaciones, pues obtenemos este resultado. Y aquí kilos por kilos dan kilos cuadrados y me permiten eliminar estos dos términos y luego los metros que están aquí al cuadrado, al elevarlos al cuadrado se hacen metros cuadrados, se cancelan con los metros cuadrados que están aquí y efectivamente pues me quedan únicamente los newtons como unidades de medida para la fuerza. El siguiente ejemplo dice calcula la magnitud de la fuerza con la que se atraen una silla y una mesa, cuyas magnitudes de peso son 98 newtons y 300 newtons. Al haber entre ellos una distancia de 50 centímetros, da el resultado en unidades del sistema internacional. Nuevamente separamos los datos, tenemos la fuerza, que es lo que nos están pidiendo. Nos están dando el peso de los objetos, más no sus masas, y la distancia que hay entre ellos, que es de 50 centímetros, y tal y como lo indicamos, hay que expresarlo en metros. Bien, vamos a hacer uso de dos fórmulas. Una es la del peso, que para encontrarlo hay que multiplicar la masa por la gravedad. Pero como nosotros lo que nos interesa es la obtención de la masa, pues voy a dividir el peso entre la gravedad, puesto que son datos que me están dando los de peso. Gravedad es un valor que ya conocemos, entonces no tiene por qué dificultársenos esta operación. Obtenemos la masa 1, es el peso que nos proporcionan entre la gravedad. Nos quedan 10 kilogramos y en el caso de la masa 2, pues es de 30.61 kilogramos. Si aplicamos a la fórmula y hacemos las operaciones respectivas, obtenemos este valor que son 8.166.7 por 10 a la menos 11 newtons. Recordemos que son las unidades en las que se expresa la fuerza, los newtons. Entonces ya con eso el problema está resuelto. Vamos a ver otro ejemplo. Dice a qué distancia se encuentran dos piedras cuyas masas son, me dan las masas 4 por 10 a la menos 2 kilos y 9 por 10 a la menos 3 kilos. Si las fuerzas con las que se atraen tienen una magnitud de 9 por 10 a la menos 9 newtons. Los datos aquí están. Ahora ya no me están preguntando la fuerza, sino la distancia entre ambas piedras o entre ambos objetos. Tenemos la masa en kilos, la fuerza en newtons y necesitamos la constante de gravitación universal. A partir de esta fórmula que ya la habíamos proporcionado hace rato, tengo que despejar pues lo que es la distancia. En este caso, pues lo que tengo es distancia al cuadrado. Voy a intercambiar los lugares de la distancia al cuadrado con la fuerza y la fórmula quedaría de esta manera. Al sustituir los elementos ya puedo ir haciendo operaciones. Aquí tenemos kilogramos con uno de los kilogramos, los newtons con los newtons, y aquí falta el otro valor aquí está, son kilogramos cuadrados, porque es la multiplicación del 4 por 9 nos da 36. Efectivamente, aquí le faltó el cuadrado. Vamos a ponerlo por que si lo observan posteriormente. Y con eso, pues se puede resolver la cancelación de los elementos. Kilogramos cuadrados con kilogramos cuadrados, los newtons con los newtons. Y nos quedan metros cuadrados como unidades. Y bien, esto es la distancia al cuadrado. Yo no quiero la distancia al cuadrado, quiero la distancia. ¿Qué tengo que hacer? Pues obtener una raíz cuadrada o calcular la raíz cuadrada de este valor que obtuvimos. Al hacer el cálculo de la raíz, nos da como resultado 1.63 por 10 a la menos 3. Como los metros estaban al cuadrado, al sacar raíz de eso, nos quedan metros a la primera potencia y eso sí puede ser unidades
de medida de la distancia que nos están pidiendo. En el siguiente ejemplo dice, calcula la masa de una silla si la magnitud de la fuerza gravitacional con que se atrae con una mesa es de 20 kilogramos. Perdón, la masa es de 20 kilogramos y la fuerza de atracción es de 40 por 10 a la menos 11 newtons. Y la distancia a la que se encuentra una de otra es de 4 metros. Pues ya tenemos aquí los datos, me están pidiendo la masa de la silla. Entonces tengo que hacer algunos movimientos en esta fórmula. La distancia al cuadrado va a pasar multiplicando la fuerza, la gravedad va a pasar dividiendo y la masa que conozco, que es la masa 2, también va a pasar dividiendo y me queda de esta manera la fórmula. Hago la sustitución de todos los elementos que conozco, ¿sí? Y pues tenemos aquí que los newtons se van a ir con los newtons, los metros cuadrados, pues también van a terminar aquí 4 por 4 les va a ir a dar 16 y este 16 es el que se multiplica por este valor. Y aquí tenemos los kilogramos de este, me van a restar aquí una unidad a los kilogramos cuadrados para que al final la masa me quede en kilogramos, que son 4.79. Y hasta aquí llega la clase del día de hoy. En un ratito más estarán disponibles ahí en la plataforma las actividades de física para esta semana, ya que en la misma clase están incluidas las de matemáticas. Muchas gracias por su asistencia y participación.